Vamos avanzando sondas, ¿ya? La próxima hacemos tramo abdominal y en la semana 11 el examen. Porque en el examen, en la semana 12 cae el 1 de mayo, ¿ya? Es feriado. Entonces, nos vamos a adelantar con la semana. El examen. Yajaira, ¿puedes leer, por favor? Aparato urinario, sondas vesicales de Nelaton, de Foley alcohol, Nelaton, Foley, sondas uretrales de Foley, de Nick, yo no vi. Bueno, estas uretrales no son muy conocidas, ¿verdad? Las más conocidas son las Nelaton, Foley y Foley alcohol, ¿ya? Ahí tenemos para que las conozcan también, ¿no? Para que vayan viendo, ¿no? Miren, la de Genovich, por ejemplo, aquí dice para retiro de cálculos, ¿ya? O sea, cálculos los que se formar. Entonces hay varias y de muchas formas, pero la que más utilizamos es la Foley o Foley alcohol. La de Nelaton también en ocasiones. Tenemos cateterismo vesical, vamos leyendo, son objetivos, ¿ya? Entonces podría preguntar en el examen algún objetivo o ponerles como alguna pregunta de selección múltiple, ¿ya? Paula Arizaca. Presente, doctora. Lee, por favor, Paula. Cateterismo vesical. Las sondas vesicales se usan con los siguientes objetivos: obtener orina para examinarla, determinar el volumen de orina residual, aliviar la retención urinaria o la incontinencia, administrar agentes de contraste radiopaco o medicamentos directamente a la vejiga, irrigar la vejiga. El cateterismo puede realizarse por vía uretral o suprapúbica. Ajá, como hemos visto en el muñeco, ¿verdad? O en los modelos, tienen también para cateterismo suprapúbico, pero obviamente nosotros estamos practicando más el uretral, ¿no? Por la vía uretral. Entonces no se confunda uretra con ureter, ¿no? ¿Ya? Se ubican, ¿verdad? Uretra es por lo corto, por donde estamos ingresando. A ureter se supone que no tenemos que ingresar. El ureter ya está más allá de la vejiga, ¿sí? Tenemos los calibres en French, cada French va a equivaler a 0,33 milímetros, eso es para que vayan conociendo un poquito, ¿ya? Todo esto se les va a especificar más en cirugía, ¿sí? Esto también lo saqué de un libro de cirugía. Y las ondas más pequeñas suelen ser suficientes para el drenaje de orina, o sea, hay sonditas que no tienen balón, ¿ya? Esas sonditas solamente son para ingresar, drenas la orina y lo vuelves a sacar. Los que tienen balón son los que, bueno, se van a quedar por lo menos un tiempo ahí, ¿no? Y acá, por ejemplo, dice indicadas para irrigación de vejiga, sí, algunos tienen 3 vías, y ahorita vamos a ver, que es uno para que salga la orina, uno para insertar el balón y la otra vía para poder lavar, ¿no? Hacer lavado. Entonces tenemos también, de acuerdo a los tipos de sondas, las puntas. De acuerdo a la punta también tiene su función, ¿bien? La que conocemos siempre pues es la Foley, ¿no? Ahí es más para solamente que salga la orina. Ahora, puede haber otras. Es compañero, ¿verdad? ¿Cuál es tu apellido? Chávez. Chávez. Gael. Chávez García. ¿Por qué tendrá de Gael? Todos han dado examen bien. Al final no se da el examen. ¿Cómo no? Ya, sí, da. Al final no se echaron. Entonces vamos viendo, por ejemplo, hay unas que son acodadas, o sea, más dobladas, ¿verdad? Y nos sirve
dice para desobstrucción en casos de, puede ser prostatitis, etc. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a las puntas, vamos a tener unas funciones. Esa de las puntas es más uso de especialidad, ¿ya? O sea, urología. Pero aquí está todo para que los conozcan, los sepan usar, o por lo menos sepan para qué sirve, ¿no? ¿Listo? Más que todo para funciones. Ahora tenemos los balones, los estiletes. Por ejemplo, los estiletes son cuando, igual en urología, cuando tenemos obstrucción por la próstata inflamada, se coloca la sonda, pero también se coloca un alambre dentro de la sonda, que es una guía para que pueda vencer la obstrucción y recién poder realizar un drenaje. ¿Ya? Entonces, son varias cosas que van a ir viendo en la especialidad, cuando vayan rotando por especialidades. ¿Ya? Por eso se llama estilete, no es que vaya a cortar, sino es como una guía, es un alambre que ayuda a pasar la obstrucción. Es feito eso. Incluso se usan dilatadores, o sea, son como la misma sonda, pero de hierro, ¿no? O sea, de metal. Pasa uno, dilató, luego otro y así. Obviamente el paciente está anestesiado, no va a soportar dos. ¿Listo? Después tenemos el material de la sonda, va a depender, ¿no? No sé quién me preguntó por qué silicona, por qué el otro y demás. Entonces puede ser también por... hay gente que tiene alergia al látex, sí, usa silicona. La silicona también es menos... puede que ayude más a que no se infecte demasiado, pero también es más rígida, ¿verdad? Entonces hay que ver pros y contras y de acuerdo al paciente lo que le conviene, ¿ya? Aquí tenemos la sonda de Nelaton. Esta solamente, si ven, no tiene baloncito, no tiene el globito, ¿verdad? Entonces es para solamente drenar. ¿Esto en qué casos utilizamos? Muchas veces en lesionados medulares, ¿ya? Gente que no va a poder orinar solita o tiene una vejiga paralítica, entonces no orinan solitos, se pueden estar llenando de orina ni van a sentir, ¿no? Entonces, si a ellos no les pones atención, pues la vejiga se puede reventar de orinar de orina. Entonces, con esto uno le asiste, o la misma persona si ya conoce, puede asistirse a sí mismo, ¿ya? Obviamente con todos los riesgos de la infección, ¿verdad? Esta es la que nosotros usamos, la Foley. Ahí está, con el orificio para poder inflar el globito, ¿no? Entonces vamos leyendo esta es la que la tienen que dominar, porque esa es la que más van a hacer ustedes, siempre, ¿no? Luis Gustavo Mamani. Dale, lea por favor. Esta sonda de seguridad a la que diseñó una segunda guía con una válvula de seguridad de construcción proximal y un balón que se ubica a 2 centímetros de la punta después de los orificios laterales. Tiene una capacidad de 30-50 ml. Ese balón permite la autoaplicación y que la sonda no sea eliminada por un núcleo comunitario. Puede permanecer varios días. ¿Ya? Entonces vamos viendo. ¿Y con cuánto llenábamos? ¿Se acuerdan? 10. ¿Con cuánto hemos llenado el rodillito? 10. ¿Con cuántos medís? 10. Con 10, ¿no? 10. Pero ven, podemos llegar hasta 30 y 50, no significa que lo vayan a pegar por 50, ¿no? Todo depende. ¿Ya? ¿Y con qué líquido se llena? ¿Se acuerdan? Fisiológico o agua. Exacto. ¿Y por qué no solución fisiológica? ¿Tienes algo que se puede clasificar por eso? Perdón, cristal. Cristal. Ajá, sí. No se va a volver casi solo. Ya. Ahora, la Foley Alcock. La diferencia del Foley Alcock es que tiene una vía para poder hacer lavados. ¿Ya? Esto se usa en, por ejemplo, post cirugía de próstata. Se coloca la sonda. Como es una post cirugía, pues el paciente va botando coagulitos, y eso es lo que se va lavando. Tú metes líquidos, lavas, lavas. ¿Ya? Entonces ahí esa es su otra vía. Entonces les podría preguntar cuál es la función de la Foley Alcock y ustedes ya saben para qué es, ¿no? Aquí está explicando qué nos permite lavar para eliminar, ¿no?, los detritus, todo lo que queda. Cateterismo en mujeres. Vamos viendo.
Flor Diana Bocachi. Cateterismo uretral en las mujeres. El cateterismo uretral es el método estándar para acceder a la vejiga. Se pasa un catéter flexible retrógrado a través de una uretra en la vejiga. Existen varios tipos de catéteres disponibles. Si la uretra es intransitable, se necesitará un cateterismo suprapúbico de la vejiga. Entonces, como en esta imagen, ¿qué te parece? ¿Qué es un cateterismo? Suprapúbico. Exacto, suprapúbico, ¿verdad? ¿Ya? Porque lo demás, pues ingresa por abajo, ¿no? Si bien habla de mujeres, aquí está la imagen del varón, pero esta es la única imagen que encontré con suprapúbico que se entienda un poco mejor, ¿ya? Indicaciones de cateterismo uretral en una mujer, eso sí hay que saber por qué no a todas les vas a indicar y porque sí, ¿verdad? Tienes que saber para qué. Néstor Mamani. Néstor, dale, lee por favor. Indicaciones del cateterismo uretral en una mujer. Alivio de la retención urinaria aguda o crónica, como obstrucción uretral, prolongativa, obstructiva o vejiga neurogénica. Tratamiento de la incontinencia urinaria. Modificación de la producción de orina. Medida de volumen de orina residual por micción. Recolección de orina estéril para cultivo. Estudio de diagnóstico de las vías genitourinarias inferiores. Irrigación de la vejiga y instalación de medicamentos. Al menos tienen que saber las que más frecuentemente sucede en la consulta externa con incontinencia urinaria, vejiga neurogénica en casos de lesiones medulares, hemos avanzado también. Diagnóstico no tan frecuente, pero sí podría ser. Y para contabilizar el volumen de orina, eso es bien importante, ¿ya? Siempre que vean y hayan personas que están recibiendo muchos líquidos, pues tienen sus sondas para cuantificar cuánto están extrayendo, ¿ya? Cuánto están en diuresis, ¿no? Eso es muy importante para ver el equilibrio hidroelectrolítico y todo eso. Contraindicaciones. Entonces tenemos absolutas y relativas. Miren que en absolutas no hay ninguna, no hay algo que diga no vas a poner, ¿no? Contraindicaciones relativas hay bastantes. Ya entre esas tenemos infecciones, hay estenosis uretral. Estenosis es cerrado, ¿verdad? Obviamente ahí va a ser difícil ingresar. Lesiones uretrales puede ser por algún accidente, ¿verdad? Un accidente de tráfico, etc. ¿En qué tipo de accidentes podría haber lesión de vejiga? Según lo que hemos visto, el mecanismo del accidente. ¿Se ubican? ¿En qué tipo de accidente podría ser? Automovilístico, digamos, o no sé, ¿qué tipo de...? ¿En cuál creen que podría haber lesión uretral? ¿Uretral o vesical también? Automovilístico. Que se afecte la vejiga. Lesión la adelante uretra. abajo. Lesión adelante abajo. Hacia adelante y hacia abajo. Podría ser, pero bueno, la persona que se vaya hacia adelante y hacia abajo tendría que ser hacia adelante y hacia arriba, ¿verdad? O sea, que se llegue a lesionar con el volante. Entonces, esto es bueno que se vayan poniendo a pensar en eso, en cómo podrías lesionarte esa parte, ¿no? Y si está muy mal colocada tu cinturón de seguridad también, ¿verdad? Podría ser si estás con una vejiga llena y te sucede un accidente y el cinturón de seguridad puede llegar a lastimar la vejiga también, ¿no? Ya, complicaciones del cateterismo, eso también es importante saber, puede ser sangrado, si tú insistes y le duele al paciente y demás, tú insistes, puedes hacerle sangrar, lastimar, o si tiene una infección previa, que le puedes hasta llegar a perforarla, ¿ya? Por eso dice infección urinaria también, ¿no? Es lo más común, ¿ya? Después, creación de vías falsas, bueno, con mala suerte le has perforado con la sonda, ¿no? Y luego cicatrices y estenosis, eso por alguna otra enfermedad concomitante que tenga la paciente y que tú le vayas a lastimar. El
tipo de cateterismo uretral, bueno, es lo que hemos visto desde todo lo que debería tener estéril, los materiales, los dispositivos listos para utilizar. Entonces, miren, así les llega estéril todo, ¿ya? Entonces, ustedes ya solamente se preparan. Este es el kit. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para hacer un cateterismo uretral en una mujer? Hay que ver su anatomía. Jorge Coragua, lee, por favor. Anatomía relevante para el cateterismo uretral en una mujer. El gnato uretral femenino aparece con una hendidura anterior posterior localizada por delante de la abertura vaginal y unos 2,5 centímetros por detrás del glande del clítoris. Si el gnato se desplaza hacia arriba y queda dentro de la vagina, como puede suceder en las mujeres mayores, a menudo puede palparse en la línea media como un montículo blando rodeado por un anillo firme de tejido de hilo. Es lo que les decía, a veces es difícil encontrar la uretra, ¿ya? Pero si van a ir reconociendo primero el clítoris y lo reconocen bien, pues van a bajar y tienen que encontrar el nervio uretral, ¿no? Que puede estar más profundo, como aquí dicen, personas mayores también, o personas que tienen sobrepeso, ¿ya? Un poquito más difícil de encontrar, pero obviamente no estás ni en clítoris ni estás en vagina, pues estás en uretra, ¿ya? Para posicionamiento para el cateterismo, ahí está. La paciente tiene que ingresar en litotomía. Esa es la posición que se le llama, ¿ya? Como caderas de rana, ¿verdad? Entonces, está bien cómoda y ahí recién ingresas. Porque si no, no podría, si la paciente no se relaja, no se pone en esta posición, no vas a poder ingresar, ¿no? Entonces, ahí. Descripción paso a paso, ahí está lo que hemos hecho en la práctica. Le pueden dar una leída también, que es todo lo que hemos hecho. Cuidados posteriores del cateterismo uretral. Entonces vamos viendo siempre de fijarlo bien, porque si no se va a salir, ¿no? Si se engancha en algo, se va a salir con un balón y todo. Y eso sí sería una agresión a la mujer, ¿ya? O a la persona que la han puesto. Entonces colocar siempre la bolsa en una posición que se pueda ir bajando, ¿no? Nunca alto. Solamente para transporte se coloca alto y luego nuevamente se coloca hacia abajo. Advertencias, pues hay que asegurarse de que siempre la técnica sea estéril, entonces no vas a tener problemas de infecciones, ¿verdad? Eso es lo que más importa. Entonces, si ustedes saben que lo han infectado, pues o piden otra sonda o tratan de poner en alerta también, ¿no? Que hubo cierta contaminación. Recomendaciones, ahí está. A menudo es útil tener un asistente, ¿por qué? Porque nos ayuda a pasar o no contaminar, ¿verdad? Después, lo que les dije, en personas obesas y demás van a tener un poquito más de dificultad en encontrar, pero ahí hay que tener las tácticas que hemos visto también en la práctica que les indica. Ahora en varones, Brian Kerchayan. Brian, por favor. El cateterismo uretral es un método estándar para acceder a la vejiga. Se pasa un catéter flexible retrógrado a través de la uretra hasta la vejiga. Existen varios tipos de catéter disponibles. A veces la uretra es intransitable, lo que requiere un cateterismo suprapúbico de la vejiga. Parecido a lo que hemos visto también de la mujer, ¿no? Entonces, miren dónde está para los que no sabían dónde estaba la próstata, aquí está, próstata, estudiantes. Miren, ahí está la uretra, y antes de la vejiga, entre la uretra, la parte más externa y la vejiga, está la próstata. Por eso les decía, está como abrazando la uretra. ¿Listo? El globito está ahí, entonces esta imagen nos muestra muy bien cómo es el mecanismo, ¿verdad? Por eso se tranca y ahí quedamos. Después ya posteriormente lo fijamos y ya está. Indicaciones de cateterismo en un varón, pues parecido al de la mujer, ¿ya? Igual, obstrucciones, infecciones, o tienes que contabilizar el volumen,
recolectar para un cultivo, etcétera, etcétera. Estudios diagnósticos también, ¿no? Y es urinarias. Y contraindicaciones, ahí tenemos en absolutas, en el hombre sí hay, ¿ya? Hay varias, y hay relativas también. Entonces vamos a dar una leída a eso. Álvaro Solano. Presente, doctora. El examen, ¿quién está dando examen ahorita? Ya debería tener. Pases, por favor. Gracias. ¿Has pasado tu nombre? ¿Cómo te llamas? Derek. Entonces, vamos leyendo. Ya, Darek, lee, por favor. Contraindicaciones para el Bueno, le cateterismo. dije no, dale. Sigue. Ya. Contraindicaciones para el cateterismo uretral en un varón. Contraindicaciones absolutas. Sospecha lesión uretral. La lesión uretral puede sospecharse después de un traumatismo cerrado, si los pacientes tienen sangre en el meato uretral. Signo más importante: incapacidad para orinar o equimosis perineal, escrotal o peniana, y o edema. En tales casos, la rotura de la uretra debe descartarse con imagen antes de intentar el cateterismo uretral. Contraindicaciones relativas: antecedentes de estenosis uretral, infección de las vías urinarias actual, reconstrucción uretral previa, cirugía uretral, te escucho uretral. uretral. Sí. Porque uréteres están infraabdominales. Sí, estoy diciendo Uretral. Sí. Cirugía urológica reciente, antecedentes de colocación difícil del catéter. Bien, entonces ahí estamos con las relativas. Podemos colocar, pero con cierto riesgo, y las absolutas que no, ¿verdad? Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Complicaciones, ahí vemos igual, infecciones, estenosis. Si tú insistes, pues vas a lograr estenosar ese lugar, ¿no? Y si no vuelves al prepucio donde estaba, le puedes provocar una parafimosis. El equipo, lo mismo. Las consideraciones adicionales, pues prevenir siempre una infección. Infección urinaria baja, hay infección urinaria alta, ¿no? Se puede volver alta. Anatomía, bueno, ya saben que la uretra del varón tiene acodaduras, tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Después del cateterismo en un varón, el posicionamiento es lo mismo que en la mujer, ¿no? En la posición de anatomía con las caderas abducidas y coloquias. La descripción paso a paso, lo que hemos visto, lo que hemos hecho en la práctica. Los cuidados posteriores, igual, poder fijarlo bien, porque si no se va a salir, pueda estar siempre en declive, ¿no? Para que vaya saliendo la vida. Advertencias, y tener en cuenta siempre de que todo sea estéril. Si tienes algún tipo de, o estás en un lugar donde no hay más ondas y lo has contaminado, pues tienes que tener en cuenta eso para poder darle un antibiótico profiláctico, ¿verdad? ¿Ya? Recomendaciones para el cateterismo en los varones, vamos leyendo. Cristian Enríquez. Está muy divertido, nos vas a compartir después. Ya, dale. Recomendaciones y sugerencias para el cateterismo uretral en los hombres. Si el catéter parece estar en la posición correcta, pero la orina no regresa, el lubricante puede estar obstruyendo el drenaje del orino. Lave el catéter con solución fisiológica para eliminar el lubricante y ver si la orina regresa. Si se cuestiona la posición correcta, lave el catéter con 30 a 60 mililitros de solución fisiológica. Si el líquido puede enjuagarse y aspirarse fácilmente, entonces el catéter está en la posición correcta. Un catéter que no irriga no está en la posición correcta. Consulte a un urólogo frente a cualquier pregunta sobre el tamaño y el estilo del catéter o de la dificultad para colocar un catéter. Entonces, ¿qué es lo que nos está recomendando ahí? A ver si hay grandes. ¿Qué nos está recomendando ahí Tracy Flores?
inmovilidad. Exacto. ¿Por qué se podía haber excluido? Porque estaba por el lubricante. Exacto, por el mismo ejemplo, ¿verdad? Muy bien, Tracy. Ahora, en niñas hay variaciones, ¿ya? Ahí vamos viendo, pueden ser las mismas causas las que necesites para hacer una cateterización, pero siempre hay que tener en cuenta que dependiendo si es bebé, si es niña, si es una niña más grande, etc. Hay contraindicaciones absolutas para ya las niñas. Vamos leyendo eso. José Gabriel Flores. José, lee. Contraindicaciones absolutas. Sospecha de interrupción en las vías urinarias exteriores por un traumatismo reciente. En pacientes con traumatismos debe descartarse la ruptura del tracto urinario inferior, seguida por un hematoma lineal, hemorragia a través del neato o lesión de un hueso de la pelvis, mediante una fluidografía retrógrada o un examen vaginal, y a veces cistoscopía, antes de realizar un cateterismo vesical. Contraindicaciones relativas: alteraciones importantes conocidas en las vías urinarias inferiores, antecedentes de estenosis uretral, reconstrucción previa de uretra o cuello vesical y antecedentes de colocación difícil de tratar. Entonces hay también algunas malformaciones, ¿verdad? Que vamos a ir encontrando en los niños y que por eso precisamente se les hace este cateterismo. Hay complicaciones como siempre las infecciones, estenosis y sangrados. Y aquí miren, creación de vías falsas, eso sin interés, o sea, no insistan, si no pueden, no insistan. Si algo se tranca, ahí no insistan ni llamen más bien ¿qué se llama? A un especialista, ¿ya? El equipo, lo mismo, para las niñas, todo estéril. Vamos a considerar siempre que todo esté, que sea además antialérgico, esté estéril y que podamos hacer un buen procedimiento para que justamente los niños más que todo se hace para diagnóstico, ¿ya? Llegan con infección urinaria, entonces se hace el diagnóstico y obviamente va a haber algo de patógenos porque estás ingresando por una vía que no es estéril, ¿no es cierto? Pero tomando todo eso en cuenta, pues te van a llamar para hacer y tú tienes que hacerlo lo más limpio posible, ¿ya? Anatomía de la niña para saber cómo o con qué vas a diferenciar. Ahí vamos viendo el método uretral femenino en el orificio debajo del clítoris. O sea, seguimos con la misma anatomía, ¿verdad? Solamente que de ellas vas a notar esto, mira. Se encuentra por encima de la abertura vaginal, ¿sí? Es difícil de visualizar, ¿sí? Es más cerradito. Además, las niñas pequeñas pueden tener adherencias labiales, algunas personitas nacen con adherencias, lo que puede dificultar ver mucho más el meato. La uretra es corta, recta y por lo tanto fácil de cateterizar. Entonces es igual, y como les decía también en la práctica a veces te vas hacia la vagina. Cuando sucede eso, son situaciones en las que, bueno, se te fue la vagina, no le quitas, cambias otra sonda obviamente, pides otra sonda, colocas en la uretra y recién sacas lo que estaba en la vagina, si no puedes cometer el error de volverse a entrar a la vagina, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta las niñas. Advertencias de la infección urinaria, ¿no? Que eso obviamente va a ser un gran problema en la clínica de la paciente. Las recomendaciones, ahí está, tenemos que tener todo estéril, tenemos que ir revisando, viendo, lo del lubricante es bien importante, también se llega a trancar, entonces hay que desbloquear. El lubricante tiene que ser de buena calidad. Después tenemos en el varón lo mismo, pero obviamente con la anatomía del niño, que de igual manera lo mismo, ¿no? El pene del niño también es más pequeñito, más difícil de agarrar. Si ustedes agarran el pene de la persona, siempre es así, ¿no? De costado. Cuidado, lo agarren así porque es niño. Si agarran de esta manera, pues por abajo está pasando la uretra, ¿no? Entonces lo van a estar obstruyendo y no va a poder pasar. Y van a decir, ¿por qué no pasa? Porque tú lo estás apretando. Pues siempre así, ¿ya? Siempre así, de lateral a lateral. ¿Listo? Eso tengan siempre en cuenta. No es como sea, por eso que sus técnicos, ¿ya? Contraindicaciones, ahí estamos.
¿Le podemos traumatizar? Sí, hacer un traumatismo porque ellos son un poco más... si el niño de ya viene con infección, imagínense, esa uretra, esa vejiga está más friable. Todo lo que tiene infección es más friable. Entonces, si tú encuentras resistencia y no puedes e insistes, le puedes provocar un orificio que no tenía, ¿no? Una fístula, etc. Complicaciones, ahí estamos. Puede ser sangrar, infección urinaria, vías falsas, estenosis, cicatrices, perforación, ¿no? Y la parafimosis, siempre tengan en cuenta, los niños tienden mucho a eso, ¿no? Si el prepucio no lo vuelves a su lugar después de poner la sondita, le puedes provocar una parafimosis. Entonces, vean que todo es lo mismo excepto la parafimosis. Entonces, también entra en el examen, ¿ya? Esas posibles, esas complicaciones, tanto en el niño como en la niña. Eso les coloco para que se ubiquen, ¿ya? Se den cuenta. Son cositas claves que ustedes tienen que saber, tienen que poder identificar. Equipo de cateterismo, lo mismo, ¿no? Entonces, vamos viendo también aquí algo importante para tener en cuenta los French, ¿no? Miren, por ejemplo, para un recién nacido, para un lactante, para un niño prepuberal, hasta un adolescente. El adolescente ya es parecido a los mayores, ¿verdad? De 14 para arriba. Todo lo demás va disminuyendo de tamaño. Miren que para el recién nacido, unos 6 meses, de 5 a 6 French. Y así sucesivamente, ¿ok? Consideraciones adicionales, lo mismo, infecciones, hay que asegurarse siempre de que no sea alérgico el niño, porque los niños son los primeros en encontrarse alergias a todo, ¿no? Puede ser al látex, puede ser al antiséptico, etcétera, etcétera. Y siempre hay que tener en cuenta también que tiene que estar su padre o su madre, ¿ya? Presentes, nunca, en lo posible mejor, de uno de los padres. Vean esto de la anatomía del niño, puede ser similar al del adulto, sí, pero el tamaño, ¿verdad? Tiene mucho que tomar en cuenta. Entonces, vamos viendo que se curva de forma aguda en el pubis, por ejemplo. Sostenga el pene, eso es lo que les decía, por los laterales, no por arriba y abajo, ¿ok? Eso para no obstruir. Después, el posicionamiento del niño, lo mismo, ¿no? Con las caderitas inclusidas, con una ramita. Después, el paso a paso, pues es lo mismo. Ahí le pueden dar una leyita. Cuidados posteriores del cateterismo, siempre ver, ¿no? Lo del prepucio, lo que les dije, para evitar la parafimosis en los niños. Advertencias, ahí estamos, de infección, siempre tener en cuenta la parafimosis. Parece lo mismo, pero tiene sus datos. Recomendaciones, lo mismo, ¿no? Siempre el prepucio, nunca se olviden, y eso ha pasado muchas veces, ¿ya? Pasa, se olvidan y después están a cirugía, pobres niños sin motivo, y los padres que te quieren matar, ¿no? Recuerda sujetar los globos del pene, eso lo mismo. Continúe con los intentos, pero siempre, si no lo logra, pues llama al especialista. ¿Y cuál es el especialista en esto? El urólogo, no el nefrólogo. El nefrólogo es clínico, el urólogo es cirujano. Y creo que ya no tenemos tiempo. Avancemos un poquito de zona nasogástrica. Como hemos visto, la zona nasogástrica en la práctica es bastante fácil de colocar. Vamos viendo que es una sonda, tienen que saber, ¿no? Es un instrumento médico quirúrgico, tubular, flexible, rígido, etc., para poder hacer o diagnóstico o profilaxis o dependiendo del proceso que sea, ¿no? En el caso de la sonda nasogástrica, también para la nutrición. ¿Qué es un sondaje? O sea, miren, ¿qué es una sonda y qué es un sondaje? Es como decir que es una venda y que es un vendaje, ¿verdad? Este es el acto, el otro es el instrumento. ¿Ya? Ahí está la personita, ¿verdad? Características de la sonda ideal. Esta es una imagen, si bien de una sonda vesical, pero son las características. Para ver las características de flexibilidad, superficie, diámetro, sección cilíndrica, capacidad. Zona nasogástrica, aquí estamos para colocar en el estómago, ¿no? O sea, debe llegar al estómago, por eso auscultábamos esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otras sondas que sí llegan hasta el duodeno, eso es diferente. Tenemos indicaciones para qué queremos, dependiendo de lo que queremos, vamos a utilizar una sonda. Hay muchísimas, pero lo que estamos utilizando más que todo es para descomprimir, poder vaciar el estómago, obtener muestras, perder su contenido,
eliminar algún tóxico que haya ingerido el paciente, etcétera, etcétera, o para vómitos, ¿no? ¿Ya? O post-cirugía es justamente para vómitos. Contraindicaciones de la inserción de la zona nasogástrica, ahí tenemos absolutas. Miren, si está traumatizado, obviamente no vas a poder. Si está obstruido, tampoco vas a poder. Si hay una anomalía esofágica, como, qué sé yo, es un paciente post-autólisis, se quería suicidarse, se tomó algo y se obstruyó, pues no vas a poder pasar. Contraindicaciones relativas, pues puede tener un problema de coagulación del paciente, sí, un paciente adulto, por ejemplo, o alguna intervención esofágica reciente, ¿no? O sea, si ha sido recientemente operado en una cirugía o le han hecho alguna cirugía como aquí, ¿no? Bandas esofágicas, etc. Entonces, con indicación del especialista, ¿bien? Si no, tampoco te metas porque podrías lastimar. Complicaciones, ahí estamos. Podemos causarle traumatismos, tanto nasofaríngeos, puede haber hemorragia o no, sinusitis, odinofagia. ¿Odinofagia qué es? Has intentado tanto, le has, en otras palabras, raspado y demás, y ahora quiere tragar y no puede, le duele, ¿no? Aspiración pulmonar, o sea, que te fuiste por los pulmones, o le provocaste, por decirle trague y le provocaste una aspiración pulmonar, una hemorragia o perforación traumática esofágica o gástrica, si es que le perforaste. Estas perforaciones sí suceden, ¿ya? Pero suceden en esas personas, cuando te llega una persona que quería suicidarse, se tomó algo y tú, antes de que se estenose, le colocas la sonda, pero por mala suerte, pues ya está como corroído, ¿verdad? El esófago entonces está más friable y tú, mala suerte, le perforaste. Penetración intracraneal o mediastínica muy rara. Intracraneal sería en el caso de que el paciente esté pequeado y que le coloques y tenga fractura de base del cráneo, ¿verdad? Ahí te puedes entrar hasta el cerebro. Equipo para inserción a la zona nasogástrica, miren todo lo que necesitamos, lo que hemos visto también en la práctica. Aquí es un vasito con una bombilla, ¿no? Consideraciones adicionales en relación con la zona nasogástrica, si vamos a ponerlo para, por ejemplo, una alimentación, para poder alimentar al paciente, entonces necesitamos que sea bien flexible. Si necesitamos alguna alambre guía, pues hay que tener en cuenta también si tiene comorbilidades y demás. Y pues siempre, como les hemos mostrado, tiene una línea radioscópica, ¿verdad? Que nos va a ayudar a ver, a mandarlo a la radiografía para ver si está bien puesto. Posicionamiento, ya sabes, sentadito, cómodo, erguido. Y el paciente, si está consciente, pues nos va a colaborar. Si no, dependiendo, si no está consciente, pues puede ser de cúbito lateral, izquierdo, o si es un paciente que ya está intubado con otros tubos, por ejemplo un endotraqueal, puede ser en la misma posición en la que está, pero colocas nada más porque ya no pierde, ¿no? Ya un tubo está ocupando, pues el otro va a pasar fácilmente. Solamente en esos dos casos el paciente está echado. Anatomía relevante, hay que ver, tienen que encontrar, ¿verdad? Eso es lo que les decía, miren lo que les estoy indicando. La nariz no es hacia arriba, es recta. ¿Ya? Entonces, cuando quieren taponar una nariz, todo es recto. Levantan la punta de la nariz y todo es recto. Entonces van a tener éxito. ¿Ya? Aquí está la descripción de lo que hemos hecho en la práctica, paso a paso. Como pueden ver una leída. Cuidados posteriores, ahí van viendo que el paciente no se lo vaya a quitar, ¿no? Para empezar. Porque molesta mucho y se lo puede quitar, se va a hacer un gran daño, etcétera, etcétera. Advertencias, tenemos que ver que el paciente puede tener mucho riesgo de aspiración si es que tiene, por ejemplo, el estado mental alterado, ¿no? Como les decía, hay pacientes que son ancianitos que están con una demencia o algo así, o psiquiátricos que no te van a poder colaborar y más bien van a provocar más daño. ¿Ya? Hay traumatismos craneoencefálicos, hay otro tipo de pacientes que pueden tener complicaciones, pues hay que tener en cuenta que a veces sí se les coloca para nutrirles, ¿verdad? Porque no, ¿cómo se van a nutrir? ¿Ya? Recomendaciones, sugerencias de iniciación de la zona nasogástrica. Vamos a darle una leída acá. Luis Gerardo Coquira. Dale, dale. Más fuerte. Sí, no se escucha nada. Recomendaciones y sugerencias para la inserción
Cuando se inserta la sonda nasogástrica puede ser útil colocar la otra mano detrás de la cabeza del paciente para evitar que se retraiga. Solicitarle al paciente que tome sorbos de agua mientras se introduce la sonda nasogástrica a través de la faringe hacia el esófago y a través del esófago hacia el estómago puede mejorar en gran medida la posibilidad de éxito de reducir la arcada. Esta técnica le permite al paciente tragar el tubo. A veces, indicarle al paciente que mueva su mentón hacia su pecho mientras bebe agua puede ayudar a facilitar el paso del tubo desde la orofaringe hacia el esófago. Aquí hay otra tecniquita, ¿verdad? De decirle, haga esto cuando trague, entonces facilita que pase. Entonces vamos aprendiendo, ¿ven? Hay partes que nos ayudan, aunque pues les puede tocar de todo, los pacientes que colaboran mucho pero no puedes ingresar, entonces ahí puedes decirle, a ver, intente esto y trague, ahora sí, va a pasar. Aquí tenemos la sonda de Levin que nos sirve, es la sonda nasogástrica, la que utilizamos mayormente, ¿ya? Es flexible, puede ser de silicona, nos puede ayudar para todo lo que hemos hablado, hay variedades y tiene sus marquitas también, ¿no? Pues son sus características. Tenemos otro de Salem que tiene dos luces, esto nos ayuda también a poder drenar y otra para poder hacer una aspiración, ¿no? Ya, entonces acá tenemos, esta es la de Salem, tiene dos partes, dos vías, ¿no? Una por donde va a salir y la otra donde podemos irrigar o poder hacer algo más. Descompresión del drenaje gástrico, aquí está la de Levin y la de Salem. Podemos usar las dos, podemos usar y como ven acá hay un conector también para poder hacer una succión en vacío, también tiene otra función, ¿no? Dependiendo de los pacientes, a veces esto se usa mucho en pacientes oncológicos. Sonda para nutrición enteral, acá tenemos, igual tiene dos vías, pero una es para justamente meter alimentación, ¿verdad? Y la otra va a ser para que se vaya todo el vómito o todo lo que no necesitamos. La sonda de Einhorn, esta es más que todo para que llegue hasta el duodeno. Entonces tiene una parte metálica que va ingresando mientras tú haces digestión y se va a tratar en el duodeno, ¿ya? Esta es la única que ya va a llegar hasta el duodeno. Los demás todos tienen que quedarse en el estómago. Aquí está la de Einhorn, la de Faucher. Esta es bien utilizada en emergencias para lavados a los pacientes que llegan intoxicados con bacticida y esas cosas. ¿Bien? Eso se usa bastante. También se ingresa por la nariz, si no el paciente puede broncoaspirarse. O dependiendo si necesitas hacer otro tipo de intervención, puedes hacer una más pequeña, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque aquí prácticamente se echan carbón activado, se echa y se echa y se echa y el paciente está bien. Y está en una especie de tina donde hace pis, quita todo ahí, va ingresando, va saliendo, ¿ya? Y va vomitando. Entonces, ahí estamos. Bibliografía y terminamos. Entonces, todo lo que yo les he puntualizado tanto en la práctica, esas cosas son las que yo les pregunto, ¿ya? En la teoría también. Chicos, vamos.